Regresé del hospital clínico con el cuerpo todavía dolorido, las piernas temblándome con cada paso, la incisión de la cirugía ardiendo bajo la ropa. Había estado ingresada 11 días. 11 días largos, interminables, luchando contra una infección que casi me lleva luchando contra el miedo de no despertar y luchando contra la soledad de esas paredes blancas donde ni un alma vino a visitarme. Javier, mi hijo, mi único hijo, nunca apareció. Cristina, mi nuera, no hizo una sola llamada, no envió ni un mensaje, nada. Cuando el doctor me dio los papeles del alta, tuve que pedirle a una enfermera que me llamara un taxi, porque nadie me estaba esperando. Nadie. Llegué a casa con la esperanza tonta de encontrar al menos una nota, una comida caliente, una señal de que alguien se había preocupado. Abrí la puerta despacio, cargando mi pequeña bolsa con las pertenencias del hospital. El silencio me recibió primero, y luego llegó el golpe. Había un segundo frigorífico en la cocina. Era grande, moderno, reluciente, plantado justo al lado de mi vieja nevera, la que nos había servido con dignidad durante años. Me quedé allí paralizada, mirándolo fijamente. No lo entendía. Javier salió del salón con una lata de cerveza en la mano, actuando como si todo fuera normal. Cristina lo seguía llevando etiquetas adhesivas y un rotulador permanente. Ni siquiera me miraron. «¿Qué es esto?», pregunté, señalando el frigorífico nuevo. Javier tomó un largo trago antes de responder. «Es nuestro frigorífico, mamá. Para nuestras cosas». «¿Vuestro frigorífico?», repetí, incapaz de creerlo. Cristina se arrodilló frente al electrodoméstico y comenzó a pegar etiquetas en cada estante, escribiendo su nombre con letras grandes y gruesas. Cristina, Cristina, Cristina. En cada balda, en cada cajón, en cada espacio disponible. «Exacto», dijo sin darse la vuelta. «Esto es para nuestra compra, la que pagamos con nuestro dinero. No queremos que se mezcle con la tuya». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Todavía tenía los puntos de la cirugía tirándome de la piel. Todavía me dolía respirar profundo. Y allí estaban ellos marcando territorio en mi propia cocina. «Pero esta es mi casa», susurré. Javier soltó una risa seca. «Sí, mamá, tu casa. Pero nosotros también vivimos aquí, ¿recuerdas? Y francamente, con tu pensión tan escasa, no puedes permitirte las cosas que a nosotros nos gustan. Así que decidimos organizarnos mejor». Cristina se levantó admirando su obra. Cada etiqueta brillaba como una bofetada en mi cara. «No te lo tomes a mal, Ana María. Es solo práctico. Tú compras lo tuyo con tu dinero. Nosotros compramos lo nuestro con el nuestro. Así no hay confusiones». Confusiones, mi voz se quebró. «Jamás os he negado nada de mi nevera». «Lo sabemos», dijo Javier, aplastando la lata vacía. «Pero esto es mejor. Más ordenado, más justo. Justo». Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana rota. Miré mi vieja nevera medio vacía, y luego la de ellos nueva y rebosante. Dos mundos divididos. Dos realidades separadas por una línea invisible pero brutal. Los que tienen y los que apenas sobreviven. Los que importan y los que son solo un estorbo. Además, continuó Cristina abriendo su frigorífico para mostrarme el interior repleto de cortes de carne caros, quesos importados y vinos costosos, tenemos ciertos estándares. No nos gusta comer lo mismo que tú. Sin ánimo de ofender. Sin ánimo de ofender. Como si esas palabras pudieran suavizar el veneno. Javier se acercó y me dio unas palmaditas condescendientes en el hombro. «Relájate, mamá, no es nada personal. Es solo que, bueno, ya no eres joven. Tu pensión apenas cubre lo básico. Nosotros necesitamos más. Nos lo merecemos. Merecemos». Otra palabra que me atravesó como un cuchillo. Quise decir algo. Quise gritar que había trabajado 35 años en una fábrica textil, arruinándome la espalda para darle todo lo que necesitaba. Quise recordarles que vendí las joyas de mi madre para pagar su universidad privada. Quise llorar y preguntarles cómo podían tratarme así después de todo. Pero no dije nada. Mi cuerpo estaba demasiado cansado, mi corazón demasiado roto. Los puntos de la cirugía palpitaban recordándome que apenas había sobrevivido a algo terrible. No tenía fuerzas para pelear. «Me voy a descansar», murmuré, arrastrando mi bolsa hacia el cuarto pequeño del fondo.
Claro, mamá. Descansa, dijo Javier, ya dándose la vuelta hacia el salón donde la televisión lo esperaba. Cristina cerró su frigorífico con un golpe satisfecho. El sonido resonó por toda la cocina, por toda la casa y por todo mi pecho. Caminé por el pasillo sintiendo cada paso como una tortura. El cuarto pequeño del fondo era diminuto, apenas espacio para una cama individual y un armario viejo. Solía ser mi cuarto de costura. Ahora era mi exilio. Javier y Cristina se habían mudado hacía un año. Solo hasta que encontremos algo mejor, habían dicho. Nunca lo encontraron. En lugar de eso, fueron ocupando cada vez más espacio. Primero mi dormitorio principal, luego el salón, luego cada rincón de lo que una vez fue mi hogar. Y yo les dejé, por amor, por miedo a quedarme sola, por la esperanza estúpida de que las cosas mejorarían. Me senté en la cama y las lágrimas finalmente llegaron, calientes, amargas, silenciosas. Desde fuera escuchaba sus risas, la televisión a todo volumen, el sonido del frigorífico nuevo, abriéndose y cerrándose el tintineo de copas de vino. Estaban celebrando. ¿Celebrando qué? No lo sabía. Quizás celebraban haberme puesto finalmente en mi lugar. Quizás celebraban que ya no tenían que fingir respeto. Quizás celebraban que la vieja, el estorbo, había aceptado su destino sin pelear. Me acosté despacio, cada músculo protestando. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Las imágenes seguían pasando como una película cruel. El frigorífico con las etiquetas, la sonrisa engreída de Cristina, la indiferencia helada de Javier, las palabras que me habían lanzado como piedras. Tu pensión tan escasa. No queremos mezclar nuestras cosas con las tuyas. Ya no eres joven. Nos lo merecemos. Cada frase era otro clavo en el ataúd de nuestra relación. Cada palabra confirmaba lo que había sabido en el fondo, pero me negaba a aceptar. Para ellos ya no era una madre, era una carga, un peso muerto, alguien a quien explotar hasta exprimirle la última gota. Y lo peor era que yo lo había permitido, año tras año, abuso tras abuso, humillación tras humillación. Pero algo cambió en ese momento. Algo se rompió dentro de mí mientras yacía en esa cama estrecha, en ese cuarto oscuro, en esa casa que ya no se sentía mía. Una decisión comenzó a formarse, lenta, firme, inevitable. Abrí los ojos en la oscuridad y una certeza llenó mi pecho. Habían cometido un error terrible. Pensaban que era débil, pensaban que me había rendido, pensaban que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. Pero se equivocaban. Cuando despertaran por la mañana no verían nada diferente, pero en las semanas siguientes aprenderían algo que nunca olvidarían. Aprenderían quién era realmente Ana María Ruiz, y esa lección les costaría todo. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía esas etiquetas. Cristina, 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 como marcas de ganado, como declaraciones de propiedad sobre algo que nunca les perteneció. Miraba el techo agrietado del cuarto pequeño, escuchando sus risas que llegaban desde el salón. Estaban viendo algún programa, bebiendo vino de ese frigorífico nuevo, disfrutando de su pequeña victoria sobre la vieja inútil. Porque eso era yo para ellos ahora. Una vieja inútil con una pensión escasa. 68 años. Una vida entera de trabajo. Y esta era mi recompensa. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran diferentes. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de indignación, de algo que había estado enterrado durante años y finalmente comenzaba a despertar. Recordé cuando nació Javier hace 42 años. Yo tenía 26. Su padre Bernardo trabajaba en la construcción y yo en la fábrica textil. Vivíamos en un piso diminuto aquí en Ruzafa, pero éramos felices. O eso pensaba yo. Javier fue nuestro milagro después de 3 pérdidas. Lo cuidé como si estuviera hecho de cristal. Le di todo, absolutamente todo. Cuando Bernardo murió hace 15 años de un infarto repentino en una obra, pensé que el mundo se acababa. Javier tenía 27. Ya era adulto con su propia vida, pero me prometió cuidarme. Nunca te faltará nada, mamá. Siempre estaré aquí. Mentiras. Todo fueron mentiras.
Los primeros años después de la muerte de Bernardo fueron duros pero manejables. Javier me visitaba, me llevaba al mercado de Ruzafa, arreglaba cosas en casa. Luego conoció a Cristina. Ella llegó hace 8 años como un huracán, guapa, segura de sí misma, ambiciosa. Trabajaba vendiendo cosméticos, pero vivía como si fuera ejecutiva de una multinacional. Ropa cara, uñas perfectas, pelo siempre arreglado en la peluquería más exclusiva de Valencia. Desde el principio noté algo en sus ojos, una frialdad, un cálculo constante. Me miraba evaluando cuánto valía yo, qué podía sacar de mí. «Es un poco intensa», le dije a Javier una vez intentando ser suave. «Estás celosa, mamá. Cristina es increíble. Es exactamente lo que necesito». Celosa, preocupada, corregí internamente. Pero él se negó a escuchar. Se casaron 6 meses después de conocerse. Una boda costosa que yo ayudé a pagar porque era mi único hijo y merecía lo mejor. 10.000 euros de mis ahorros, dinero que había guardado durante años trabajando horas extras. «Te lo devolveremos, mamá, en cuanto nos establezcamos». Nunca vi ni un céntimo de vuelta. Después de la boda las visitas se volvieron escasas. Las llamadas se hicieron breves. Pero las peticiones de dinero se multiplicaron. «Mamá, necesitamos 1.000 euros para la fianza del piso». «Mamá, el coche se averió. Necesitamos 3.000 para la reparación». «Mamá, Cristina necesita un tratamiento dental urgente. Son 5.000». Siempre urgente, siempre necesario. Siempre presentado con culpas y yo dudaba. «No quieres que tu hijo tenga un techo digno. ¿Prefieres que conduzcamos en un coche peligroso? ¿Quieres que Cristina sufra de dolor de muelas?» Y yo pagaba. Una y otra vez, porque era mi hijo, porque el amor de una madre no tiene límites, porque tenía miedo de que si decía que no desaparecerían de mi vida para siempre. Cuando me jubilé hace 2 años, pensé que finalmente podría descansar. 35 años en la fábrica textil me habían dejado artritis en las manos, dolor crónico de espalda y una modesta pensión de 850 euros al mes. No era mucho, pero era mío. Bernardo me había dejado este piso pequeño, pero pagado en Ruzafa. Mi refugio, mi seguridad. Luego llegó la pandemia y todo cambió. Javier perdió su trabajo de comercial, Cristina perdió el suyo también. De repente aparecieron en mi puerta con maletas. «Es temporal, mamá, solo hasta que nos recuperemos. Un par de meses». Un par de meses se convirtieron en 1 año, y en ese año todo se pudrió. Al principio pagaban algunos gastos, compraban comida, ayudaban con las facturas, pero poco a poco dejaron de hacerlo. «Estamos buscando trabajo, mamá. Es difícil ahí fuera. Apenas tenemos para nosotros». Pero Cristina seguía comprando ropa nueva. Javier seguía pidiendo cervezas artesanales. Ambos salían a cenar a restaurantes caros mientras yo comía huevos y tostadas. Luego vino la toma territorial. Primero el dormitorio principal. «Necesitamos más espacio, mamá. Tú puedes dormir en el cuarto pequeño. Es más acogedor». Acogedor. Qué palabra tan cruel para describir esa caja diminuta. Luego el salón. «Vamos a poner nuestra televisión nueva aquí. La tuya es demasiado vieja». Mi televisión funcionaba perfectamente. La de ellos era innecesaria, pero llegó de todos modos. Gigantesca, ruidosa, invadiendo mi espacio. Después empezaron a controlar la cocina. Cristina reorganizó todo, tiró mis ollas viejas. «Estas cosas son horribles, Ana María. Qué vergüenza». Eran las ollas que había usado para cocinar para Javier toda su infancia. Las que Bernardo me regaló en nuestro primer aniversario. Las vi en la basura y no dije nada. Tragué el dolor como había estado tragando todo lo demás. Las peticiones de dinero continuaron, pero ahora eran diferentes, más agresivas, más exigentes. «Mamá, necesito que me prestes 2.000 euros para un curso que me ayudará a conseguir trabajo». «Mamá, Cristina necesita un móvil nuevo. El suyo no funciona. Son 1.000 euros». «Mamá, tenemos que pagar la tarjeta de crédito o nos demandarán. 4.000, urgente». Cada vez que dudaba, comenzaba el chantaje emocional. «Después de todo lo que he hecho por ti, cualquier madre haría esto por su hijo.
Si de verdad me amaras, no dudarías. Y la peor. La que Cristina dijo con una sonrisa venenosa: algún día seremos nosotros quienes te cuidemos, Ana María. Más te vale ser generosa ahora. Generosa. Había sido tan generosa que casi no me quedaba nada. Mis ahorros se evaporaron. Los 30.000 euros que había acumulado durante décadas de sacrificio desaparecieron en 2 años, gastados en caprichos, lujos y mentiras disfrazadas de necesidades. Hace 3 meses intenté abrir una cuenta de ahorros de emergencia separada, una que Bernardo había creado. Tenía 8.000 euros. Mi última reserva. Estaba vacía. ¿Qué pasó con el dinero de la cuenta de emergencia, to? Le pregunté a Javier temblando. Él apenas levantó la vista de su móvil. Lo usé para pagar unas deudas. Iba a decírtelo. ¿Cómo accediste a esa cuenta? Era solo mía. Me diste la clave hace años, mamá. ¿No te acuerdas? No me acordaba. Quizás se la había dado en un momento de confianza. Quizás la había sacado de una libreta. No importaba. El dinero había desaparecido. ¿Deudas de qué? Insistí. Cosas, gastos. No te preocupes por eso. No te preocupes. Como si fuera una niña estúpida que no entendía nada. Esa noche lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré por Bernardo, que había trabajado tan duro para dejarme segura. Lloré por mí misma por permitir todo esto. Lloré por el hijo que pensé que tenía, que ya no existía. Y ahora, después de 11 días en el hospital luchando por mi vida sin que ellos aparecieran ni una vez, regresé para encontrar esto. Un frigorífico dividido, con etiquetas marcando su desprecio, con palabras que confirmaban lo que ya sabía. Para ellos yo era basura, un recurso agotado, alguien a quien seguir explotando hasta que no quedara nada. Me senté en la cama y respiré hondo, ignorando el dolor de los puntos. Algo dentro de mí había cambiado. La Ana María que siempre cedía, que siempre perdonaba, que siempre ponía a su hijo primero, había muerto en esa cama de hospital. La que había regresado era diferente, más dura, más clara, más determinada. Querían una guerra, tendrían una guerra, pero no esta noche. Esta noche necesitaba descansar, necesitaba pensar, necesitaba planear. Cerré los ojos y finalmente el sueño llegó, pesado, oscuro, lleno de sueños donde yo era fuerte y ellos eran los que lloraban. Por la mañana todo cambiaría. Por la mañana mi venganza comenzaría. Desperté antes del amanecer a las 5 de la mañana. La casa estaba absolutamente silenciosa. Javier y Cristina todavía dormían en mi habitación, en mi cama matrimonial, bajo las sábanas que había comprado con mi primer cheque de jubilación. Me levanté despacio, sintiendo cada músculo protestar. Los puntos de la cirugía tiraban, pero el dolor ya no me asustaba. Había dolores peores que los físicos. Eso lo sabía bien ahora. Caminé hacia la cocina como un fantasma. El frigorífico nuevo brillaba en la oscuridad. Esas malditas etiquetas reflejaban la tenue luz que entraba por la ventana. Cristina. 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 Abrí mi vieja nevera medio vacía. Un cartón de leche, 3 huevos, algo de queso barato, pan del día anterior. Eso era todo lo que tenía para comer. Mi pensión de 850 euros se iba en medicinas, servicios y los préstamos que Javier me arrancaba cada mes. Luego, solo para confirmar lo que ya sabía, abrí su frigorífico. Repleto, absolutamente repleto. Filetes importados, salmón, gambas, 3 tipos de queso francés, vinos que costaban más de 50 euros la botella, frutas exóticas, bollería gourmet, embutidos premium. Cerré la puerta sintiendo una mezcla de rabia y asco. Comían como reyes mientras yo sobrevivía con sobras. Se daban lujos mientras yo contaba céntimos para comprar pan. Y lo hacían en mi casa. Con mi dinero. Bajo mi techo. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa de la cocina. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba un plan. Podía echarlos. Era mi casa. Legalmente estaba a mi nombre. Pero Javier me había hecho firmar un papel hace 6 meses. Es solo para actualizar el testamento, mamá, para tener todo en orden. Firmé sin leer detenidamente. Confiaba en él. Siempre había confiado en él. ¿Qué había firmado realmente? No lo sabía. Y eso me aterrorizaba. Podía irme yo misma, buscar un piso pequeño.
dejarles la casa y desaparecer. Pero ¿con qué dinero mi pensión apenas cubría la supervivencia? Un alquiler me dejaría en la calle. Podía confrontarlos, gritarles todo lo que sentía. Pero ya lo había intentado antes. Siempre terminaba igual. Ellos negaban, manipulaban, me hacían sentir culpable por dudar de su amor. Mamá, ¿cómo puedes pensar eso de nosotros? Estamos cuidándote. ¿No lo ves? Eres tan desagradecida. No. Esta vez no caería en esa trampa. Escuché un ruido arriba. Pasos. Estaban despertando. Rápidamente me retiré al cuarto pequeño y cerré la puerta. No quería verlos todavía. No hasta que supiera exactamente qué hacer. Me acosté de nuevo fingiendo dormir mientras escuchaba sus movimientos matutinos. La ducha corriendo. Cristina gritándole a Javier porque usó su champú caro. Javier respondiendo con indiferencia, ambos discutiendo sobre quién haría el desayuno. Nadie mencionó mi nombre. Nadie tocó mi puerta para ver si necesitaba algo después de 11 días en el hospital. Simplemente no existía para ellos. Alrededor de las 9 de la mañana los escuché salir. La puerta principal se cerró de un golpe. El coche arrancó y se alejó. Esperé 10 minutos más para asegurarme de que no volverían por algo olvidado. Luego salí del cuarto pequeño. La casa era un desastre. Platos sucios en el fregadero, ropa tirada en el sofá. Envoltorios de comida por todas partes. Habían desayunado salmón ahumado con queso crema. Los restos estaban en la encimera sin tapar, atrayendo moscas. Limpié mecánicamente, no porque quisiera, sino porque era lo que siempre había hecho. Limpiar sus desastres, recoger su basura, borrar sus huellas. Mientras lavaba los platos, vi a mi vecina Remedios Sánchez regando sus plantas a través de la ventana. Remedios tenía 71 años, también era viuda y vivía sola, pero se veía feliz, siempre sonriente, siempre bien vestida, siempre en paz. Nos conocíamos desde hacía 20 años. Vivía en el piso de al lado, pero nunca habíamos sido cercanas. Solo saludos educados, comentarios sobre el tiempo, nada profundo. Pero en ese momento, viéndola allí, con su regadera y su sombrero de paja, sentí una envidia terrible. Ella tenía lo que yo había perdido: dignidad, autonomía, paz. Como sintiendo mi mirada, Remedios se giró y me vio en la ventana. Me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo débilmente. Luego hizo algo inesperado. Dejó la regadera y caminó hacia mi casa. Tocó el timbre. Dudé. No quería que nadie me viera así. Destruida, humillada, pero algo me impulsó a abrir. Ana María, hola, dijo Remedios con una sonrisa cálida. Vi que volviste del hospital ayer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estaba? Una pregunta tan simple y tan imposible de responder. Voy mejorando, mentí. Remedios me estudió con esos ojos sabios que habían visto demasiada vida. ¿Puedo pasar un minuto? No sé por qué dije que sí. Quizás porque necesitaba desesperadamente hablar con alguien que no fuera Javier o Cristina. Quizás porque su mirada contenía algo que había olvidado que existía. Compasión genuina. Entramos a la cocina. Remedios vio los 2 frigoríficos inmediatamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Eso es nuevo, comentó, intentando sonar neutral. Es para mi hijo y mi nuera. Para sus cosas expliqué, sintiendo la vergüenza arderme en las mejillas. Remedios no dijo nada por un momento. Solo observó las etiquetas con el nombre de Cristina. Luego me miró directamente. Ana María, perdóname por ser directa, pero necesito decirte algo que he querido decir durante meses. Mi corazón se aceleró. ¿Qué es tu hijo y tu nuera? Los oigo a veces. Las paredes no son tan gruesas. Oigo cómo te hablan, cómo te tratan. Bajé la mirada. La humillación me quemaba la garganta. Anoche, continuó Remedios, su voz suave pero firme, cuando llegaste del hospital lo escuché todo. Escuché lo que te dijeron sobre el frigorífico, sobre tu pensión, sobre tu comida. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Y escuché algo más. Remedios se acercó y puso su mano sobre la mía. Después de que te fuiste a dormir, seguí escuchando. ¿Qué dijeron? Susurré, aunque parte de mí no quería saberlo. Remedios respiró hondo. Estaban celebrando.
brindando con vino, y Cristina le dijo algo a Javier que me heló la sangre. Dijo: «Ya no falta mucho. La vieja no puede durar mucho más. Cuando se muera este piso será todo nuestro. Vale al menos 200.000 euros. Podremos venderlo y finalmente vivir bien». El mundo dejó de girar. Remedios apretó mi mano. Javier se rió y dijo: «Espero que se apresure. Estoy cansado de fingir que me importa». Algo dentro de mí se rompió. No mi corazón. Ese ya estaba destrozado. Algo más profundo, más fundamental. Las ilusiones, las esperanzas, la idea de que en algún lugar bajo toda la crueldad mi hijo todavía me amaba. «Hay más», dijo Remedios. «He visto cosas, movimientos extraños. Hace 2 semanas vi a Javier saliendo del banco con papeles. Se veía nervioso, y Cristina ha estado recibiendo paquetes grandes, cajas y cajas. Las trae a casa cuando tú no estás. ¿Qué tipo de cajas? No lo sé, pero son muchas y parecen caras». Mi mente comenzó a trabajar. ¿Qué estaban escondiendo? ¿Qué más me habían ocultado? Ana María Remedios me miró seria. «Tienes que investigar. Tienes que averiguar qué están haciendo realmente, porque algo me dice que es mucho peor de lo que imaginas». Tenía razón. Lo sabía en mis huesos. No sé cómo admití. No sé por dónde empezar. Te ayudaré. Tengo un amigo, Fernando Ibáñez. Es abogado jubilado, pero todavía muy activo. Le gusta ayudar con casos como este, casos de abuso familiar. Abuso familiar. Nunca lo había pensado como abuso. Pero eso era exactamente lo que era. Abuso, explotación, maltrato. ¿Hablarías con él?, preguntó Remedios. Pensé en Javier, en todas las veces que había confiado en él, en todas las veces que me había fallado. Pensé en Cristina, sus sonrisas falsas, sus etiquetas en el frigorífico, sus palabras venenosas. Pensé en mí misma, la mujer que era, la mujer que merecía ser. Sí, dije finalmente, mi voz más firme de lo que había sido en años. Sí, hablaré con él. Remedios sonrió. Bien. Lo llamaré ahora mismo. Puede venir esta tarde mientras ellos están fuera. Sacó su móvil y marcó. Habló en voz baja, explicando la situación. Cada palabra que decía me hacía sentir más real, más válida, más vista. Colgó y me miró con determinación. «Vendrá a las 3. Trae todo lo que tengas. Extractos bancarios, documentos, cualquier cosa que hayas firmado». «Todo», asentí. Por primera vez en años sentí algo parecido a la esperanza. Remedios se levantó para irse, pero primero me abrazó. Un abrazo fuerte, maternal, el tipo de abrazo que no había recibido desde que murió Bernardo. «No estás sola, Ana María, ya no». Cuando se fue me quedé sentada en la cocina mirando esos 2 frigoríficos. Pero ahora los veía de manera diferente. Ya no eran símbolos de mi humillación. Eran evidencia, evidencia de crueldad, de abuso, de explotación sistemática. Y pronto serían la prueba que necesitaba para recuperar mi vida. Las horas hasta las 3 se arrastraron como años. Me moví por la casa como una detective en mi propio hogar, buscando documentos, papeles, cualquier cosa que pudiera servir como prueba. Empecé por mi habitación, o lo que solía ser mi habitación. El dormitorio principal ahora pertenecía completamente a Javier y Cristina. Entrar se sentía como invadir territorio enemigo. Abrí la puerta despacio. La habitación olía al perfume caro de Cristina. La cama estaba sin hacer, ropa esparcida por todas partes y cajas apiladas contra la pared. Las mismas cajas de las que Remedios había hablado. Me acerqué a examinarlas. Eran de marcas de lujo. Zapatos, bolsos, ropa de diseño. Cada caja representaba cientos, quizás miles de euros. ¿De dónde habían sacado ese dinero? Abrí el armario. Más ropa nueva, vestidos con las etiquetas todavía puestas. Cristina tenía al menos 20 pares de zapatos de tacón que costaban más de 300 euros cada uno. Javier tenía relojes, 4 relojes de marca alineados en una caja especial. Reconocí uno. Era un Rolex falso probablemente, pero incluso las buenas imitaciones costaban más de 1.000 euros.
¿Cómo podían tener todo esto si supuestamente estaban desempleados, si supuestamente no podían ayudar con los gastos de la casa? Revisé los cajones de la mesita de noche de Javier. Cargadores auriculares, papeles arrugados, recibos. Tomé los recibos. Restaurantes caros, bares, compras online. Uno era de un casino. 500 euros perdidos en una sola noche hace 3 semanas. Me guardé los recibos en el bolsillo. En el cajón de Cristina encontré extractos de tarjetas de crédito. 3 tarjetas diferentes, todas con deudas enormes. Una tenía un saldo de 20.000 euros, otra de 8.000, la tercera de 5.000, 33.000 euros en deudas de tarjetas de crédito. Pero lo que me heló la sangre fue ver otra tarjeta, una que no reconocía. El extracto tenía mi nombre, Ana María Ruiz, límite de crédito 10.000 euros, saldo actual 9.950 euros. Nunca había solicitado esa tarjeta. Mis manos temblaban mientras leía los cargos. Muebles, electrónica, ropa, restaurantes, viajes, todo firmado con mi nombre pero nada usado por mí. Javier había abierto una tarjeta de crédito a mi nombre sin mi permiso y la había agotado. Eso era fraude. Eso era un delito. Tomé el extracto y seguí buscando. Encontré más papeles, contratos, documentos de préstamos, todos con mi firma. ¿Cuándo había firmado todo esto? Intenté recordar. Javier constantemente ponía papeles frente a mí. Firma aquí, mamá. ¿Es para el seguro? Firma aquí, mamá. ¿Es para renovar el registro de la casa? Necesito tu firma para este trámite del banco. Firmaba sin leer. Confiaba en él. Era mi hijo. Y él había usado esa confianza para robarme, para enterrarme en deudas, para destruirme financieramente. Encontré un papel que me quitó el aliento. Era una solicitud de préstamo hipotecario sobre la casa por 50.000 euros. Mi casa. La que Bernardo me dejó. Javier había intentado usar la casa como garantía. La solicitud estaba marcada como pendiente de aprobación. No se había procesado todavía, pero la intención era clara. Cruel. Querían llevarse mi casa, no esperar hasta que muriera, llevársela ahora. Reuní todos los papeles que encontré y los llevé al cuarto pequeño. Los escondí bajo el colchón. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Luego fui a la cocina y busqué mis propios documentos. Los que guardaba en una lata de galletas encima del armario. Extractos bancarios, recibos de pensión, facturas médicas. Saqué los extractos de los últimos 6 meses y comencé a revisarlos cuidadosamente. Había transferencias que no reconocía, retiros grandes, 500 euros aquí, 800 allí, 1.000 más allá, pequeñas cantidades que sumaban miles. Y había cargos automáticos, suscripciones a servicios de streaming premium, gimnasios exclusivos, aplicaciones de entrega de comida gourmet, todo a mi nombre, todo cargado a mi cuenta. Hice los cálculos mentalmente. En los últimos 6 meses habían sacado casi 20.000 euros de mi cuenta a través de transferencias, retiros y cargos no autorizados. 20.000 euros que yo no había gastado, que ni siquiera sabía que faltaban porque Javier me ayudaba a revisar las cuentas cada mes. Él solo me mostraba lo que quería que viera. La manipulación era perfecta, sistemática, calculada. A las 2:30 de la tarde organicé todos los documentos en una carpeta. Papeles que probaban fraude, robo, abuso financiero a personas mayores, explotación de una ciudadana de la tercera edad. Porque eso era lo que yo era ahora, una ciudadana vulnerable de la tercera edad siendo explotada por su propia familia. A las 3 en punto, exactamente Remedios, tocó el timbre. Estaba acompañada de un hombre alto de unos 65 años, con pelo gris perfectamente peinado y ojos que transmitían inteligencia y bondad. Ana María, este es Fernando. Fernando, esta es Ana María. Fernando extendió su mano. Su apretón era firme pero cálido. Un placer, Ana María. Remedios me contó sobre tu situación. Quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte, sin cobrar. Esto es personal para mí. Personal, pregunté, invitándolos a sentarse en la mesa de la cocina. Mi madre pasó por algo similar hace años, explicó Fernando, su rostro ensombreciéndose. Mi hermano la explotó financieramente hasta que no le quedó nada. Cuando finalmente lo descubrimos era demasiado tarde. Murió sintiéndose traicionada y arruinada. Juré que ayudaría a otras personas en su situación para honrar su memoria.
Sus palabras me tocaron profundamente. No estaba sola. Otras familias habían vivido esto. Otras madres habían sido traicionadas por sus hijos. Muéstrame lo que encontraste, dijo Fernando, sacando una libreta. Coloqué todos los documentos sobre la mesa uno por uno, los extractos bancarios, las tarjetas de crédito fraudulentas, los préstamos no autorizados, los recibos de gastos excesivos, la solicitud de préstamo hipotecario. Fernando revisó cada papel con atención profesional. Su expresión se endureció con cada documento. Esto es grave, Ana María. Muy grave, dijo finalmente. Lo que tu hijo ha hecho constituye varios delitos: fraude de identidad, robo, abuso financiero, a personas mayores, falsificación de documentos. ¿Puede ir a la cárcel?, pregunté sintiendo una mezcla de horror y satisfacción. Podrías si decides presentar cargos penales. Pero primero hablemos de tus opciones. Fernando sacó un bolígrafo y comenzó a escribir. Opción 1, confrontación familiar. Les muestras lo que sabes. Exiges que detengan el abuso. Negocias un plan de devolución de lo robado. Esto es rápido, pero rara vez funciona. Los abusadores generalmente niegan, manipulan y continúan. Sabía que tenía razón. Javier lo negaría todo. Cristina lloraría y me haría sentir culpable. Opción 2, continuó Fernando, acción legal civil. Demandas por el dinero robado. Solicitas órdenes de alejamiento. Los fuerzas a devolver todo más daños. Esto lleva tiempo, 6 meses, quizás un año, pero eventualmente recuperarías tu dinero. Y la opción 3, Fernando me miró directamente. Acción penal. Presentas cargos por fraude. La policía investiga. Si hay suficiente evidencia, y la hay aquí, tu hijo y tu nuera podrían enfrentar cargos criminales. Tiempo en prisión. Antecedentes penales. Consecuencias severas. El silencio llenó la cocina. Remedios puso su mano sobre la mía. No tienes que decidir ahora, dijo Fernando suavemente. Pero si necesitas actuar rápido, mira esto. Señaló la solicitud de préstamo hipotecario. Si esto se aprueba, podrías perder tu casa. Necesitamos bloquearlo inmediatamente. ¿Cómo? Primero vamos al banco, mañana temprano por la mañana. Cancelas todas las autorizaciones que le has dado a Javier. Cambias tus contraseñas. Congelas tu crédito para que no pueda abrir más cuentas a tu nombre. Segundo, alertamos al banco sobre el fraude. Disputamos todos los cargos no autorizados. Tercero, ponemos la casa en un fideicomiso que proteja tu propiedad. Todo sonaba tan complicado, tan abrumador. Sé que es mucho, dijo Fernando, como leyendo mis pensamientos. Pero te guiaré en cada paso. No estás sola en esto. Y mientras tanto pregunté, ¿siguen viviendo aquí? ¿Siguen robándome? Esa es tu decisión. Legalmente puedes iniciar un proceso de desahucio. Como propietaria tienes ese derecho, pero lleva semanas. O puedes confrontarlos ahora mismo. Decirles que descubriste todo y que tienen que irse. La idea me aterrorizaba y me emocionaba al mismo tiempo. ¿Qué harías tú?, le pregunté. Fernando pensó por un momento. Yo documentaría todo primero. Tomaría fotos de las cajas, la ropa cara, el frigorífico con las etiquetas. Reuniría toda la evidencia posible. Luego, cuando estés lista, cuando todo esté legalmente protegido, ahí es cuando los confrontaría. Desde una posición de fuerza, no de debilidad. Tenía sentido. Perfecto sentido. Hay algo más que debas saber, añadió Fernando. Remedios mencionó que escuchó a mi nuera hablando sobre esperar mi muerte para quedarse con la casa. Ese tipo de comentario puede usarse en el tribunal, dijo Fernando, especialmente si hablamos de abuso a personas mayores con intención de explotar hasta el final. Es un factor agravante. ¿Cómo probamos que lo dijo Remedios? Levantó la mano tímidamente. Yo puedo testificar. Lo escuché todo claramente. Perfecto, dijo Fernando. Un testigo independiente fortalece tremendamente el caso. Revisamos todo durante 2 horas más. Fernando tomó copias de todos los documentos. Hicimos una lista de acciones inmediatas. Planeamos cada paso. Cuando terminamos me sentía diferente, más fuerte, más clara. Por primera vez en años sentía que tenía control sobre mi vida. Fernando y Remedios se fueron alrededor de las 5. Javier y Cristina volverían pronto.
Puse todos los documentos originales en una bolsa y se la di a Remedios para que los guardara en su casa. No podía arriesgarme a que los encontraran. A las 6 escuché el coche llegar. Voces, risas. La puerta abriéndose. Respiré hondo y salí del cuarto pequeño. Era hora de empezar a pelear. Javier y Cristina entraron cargando bolsas de compras. Bolsas de tiendas caras marcas que yo nunca podría permitirme. Estaban riendo por algo que uno de ellos había dicho en el coche. Me vieron de pie en el salón y su risa murió como si mi presencia arruinara su buen humor. «Hola, mamá», dijo Javier sin emoción. «¿Qué haces ahí parada?» «Necesitamos hablar», respondí intentando mantener mi voz firme. Cristina puso los ojos en blanco. «Estamos cansados ahora mismo. Fue un día largo de compras con dinero que no tenían, o mejor dicho, con dinero que sí tenían, el mío». «Esto es importante», insistí. Javier suspiró dramáticamente. «Vale. ¿Qué pasa?» Quería gritarles todo lo que había descubierto, quería tirarles los papeles en la cara, pero recordé las palabras de Fernando. Documentar, proteger, luego confrontar desde una posición de fuerza. «Quiero que vayamos juntos al banco mañana», dije, midiendo cada palabra. «Necesito revisar mis cuentas. Han pasado cosas extrañas, cargos que no reconozco». Vi algo parpadear en los ojos de Javier. Miedo, culpa. Desapareció tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. «Probablemente son tus medicinas, mamá. O las facturas de servicios. Ya sabes cómo es. No son otras cosas. Transferencias grandes. Quiero revisarlo contigo». Cristina cruzó los brazos. «Ana María, no insultes a Javier. Él te ha estado ayudando con tus finanzas porque tú no entiendes nada de esas cosas. Tú no entiendes nada de esas cosas». Otra forma de decir que era estúpida, incapaz, inútil. «Precisamente por eso quiero ir al banco», respondí manteniendo la compostura, para entender mejor. Javier intercambió una mirada con Cristina. Algo silencioso pasó entre ellos. «No puedo ir mañana. Tengo una entrevista de trabajo», dijo rápidamente. «¿Una entrevista dónde?» «En una empresa de tecnología, muy importante. No puedo cancelarla». Una mentira. Podía verlo en cómo evitaba mi mirada, en cómo sus manos se movían nerviosamente. Entonces, pasado mañana, propuse. «Dios que lata», murmuró Cristina abriendo su frigorífico, el que tenía su nombre en las etiquetas. Sacó una botella de vino muy caro. «Si tienes dudas, revisa tu extracto online. Javier te enseñó cómo hacerlo». Me enseñó cómo hacerlo, pero nunca me dio las contraseñas reales. Siempre me ayudaba a entrar con su móvil. «Prefiero ir en persona», insistí. «Joder, qué pesada», murmuró Cristina. Volvió con 2 copas de vino. Le dio una a Javier. No me ofrecieron ni una copa. Bebieron delante de mí como si celebraran algo. «¿Sabes qué mamá?», dijo Javier después de tomar un largo trago. «Estás siendo desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que habían hecho por mí». Las palabras salieron más duras de lo que planeaba. «Todo lo que habéis hecho por mí, sí. Vivimos aquí para cuidarte. Podríamos estar en nuestro propio sitio viviendo nuestras vidas, pero no estamos aquí aguantando, sacrificándose en mi casa, comiendo mi comida, gastando mi dinero. Nadie os pidió que os quedarais», dije suavemente. El silencio que siguió fue denso, peligroso. Cristina dejó su copa sobre la mesa con un golpe. «¿Sabes qué? Estoy harta de tu actitud, Ana María. Volviste del hospital ayer con esa cara de mártir, como si nosotros fuéramos los villanos de tu historia. Yo nunca dije...». «No tienes que decirlo. Podemos verlo en cómo nos miras, en cómo hablas. Como si te debiéramos algo». «Os lo di todo», susurré. «Todo». Cristina se rió. Una risa cruel. «Nos diste todo por favor. Le diste a Javier una infancia mediocre en un barrio olvidable. Lo criaste con limitaciones, con una mentalidad pobre. Hemos tenido que trabajar el doble para superar todo eso». Cada palabra era una puñalada. Javier no la detuvo. Solo bebía su vino mirando hacia otro lado. «Rompí mi espalda trabajando para darle lo mejor», dije sintiendo las lágrimas amenazar. «¿Lo mejor? Por favor.
Lo mejor habría sido darle oportunidades reales, conexiones, una vida mejor. Pero en lugar de eso, lo llenaste de culpa y obligación. Cristina, basta, murmuró Javier, pero sin convicción. Es hora de que escuche la verdad. Cristina dio un paso hacia mí. Ana María, eres una carga. Siempre lo has sido. Javier es demasiado bueno para decírtelo, pero yo no. Vivir aquí es un sacrificio enorme. Tolerarte es agotador. Las lágrimas cayeron. No pude detenerlas. Si es tanto sacrificio, dije entre sollozos, podéis iros cuando queráis. Javier dejó su copa. Se acercó a mí con una expresión seria. Mamá, esta es nuestra casa tanto como la tuya. Papá lo habría querido así. Una casa familiar. Tu padre me la dejó a mí porque asumió que la compartirías con tu familia, con nosotros. Su tono era final. No había espacio para discusión. Cristina recogió las bolsas de compras. Me voy a guardar esto. Greg, ayúdame. Los vi subir las escaleras con sus compras caras. Escuché la puerta de mi antiguo dormitorio cerrarse. Me quedé sola en el salón temblando. La confrontación había ido peor de lo que imaginaba. No habían admitido nada. Habían torcido todo para hacerme sentir culpable. Pero algo había cambiado. Ya no dudaba. Ya no cuestionaba si estaba exagerando. Las palabras de Cristina habían sido cristalinas. Yo era una carga, un estorbo, alguien a tolerar hasta que muriera. Fui al cuarto pequeño y saqué mi móvil. Le envié un mensaje a Remedios. Necesito ir al banco mañana a primera hora. ¿Fernando todavía puede venir con nosotras? La respuesta llegó en segundos. Por supuesto, te recogeremos a las 8. Guardé el teléfono y me senté en la cama. Arriba escuchaba sus voces. Estaban hablando normalmente ahora, probablemente riéndose de mí, la vieja tonta que finalmente estaba descubriendo la verdad. Pero ya no era tonta, y mañana comenzaría a recuperar lo que era mío. Cerré los ojos y pensé en Bernardo, en cómo había trabajado tan duro para protegerme, en lo decepcionado que estaría al ver a su hijo así. Perdóname, Bernardo, susurré en la oscuridad. Dejé que destruyeran lo que construiste, pero voy a arreglarlo. Lo prometo. Y por primera vez en meses dormí profundamente, porque sabía que la guerra había comenzado, y esta vez no perdería. Desperté a las 6 de la mañana. Todavía estaba oscuro afuera. La casa estaba silenciosa. Javier y Cristina dormían profundamente después de vaciar otra botella de vino la noche anterior. Me vestí con cuidado. Elegí mi mejor ropa, un conjunto que había comprado para el funeral de Bernardo, y rara vez usaba. Quería verme digna, fuerte, no como la vieja enferma que ellos pensaban que era. A las 7:30 estaba lista. Tomé mi bolso con los pocos documentos que había guardado. El resto estaba a salvo en casa de Remedios. Escuché movimiento arriba, pasos hacia el baño. Javier estaba despertando. Salí del cuarto pequeño y fui a la cocina. Hice café. Actué con normalidad como si nada hubiera pasado anoche, como si sus palabras no me hubieran destrozado. Javier bajó en pijama, el pelo despeinado. Parecía sorprendido de encontrarme despierta. «Buenos días», dijo su voz ronca por el sueño y el vino. «Buenos días». «Cafés y gracias». Se sentó a la mesa revisando su móvil. Le serví una taza. Mis manos no temblaban. Estaba sorprendentemente calmada. «¿Vas a salir?», preguntó notando mi ropa. «Tengo cita con el médico. Revisión postoperatoria. Una mentira pero necesaria». «Ah, ¿quieres que te lleve?» «No, Remedios me lleva. Ya lo arreglamos». Javier asintió inmediatamente, perdiendo el interés. Volvió a su móvil. A las 8 en punto exactamente escuché un claxon afuera. Remedios había llegado. «Me voy», anuncié, recogiendo mi bolso. «Cuídate, mamá», dijo Javier sin levantar la vista. Salí de la casa sintiendo cada paso como una liberación. El aire fresco de la mañana llenó mis pulmones. Remedios estaba en su coche. Fernando estaba en el asiento del pasajero. «Buenos días, Ana María», me saludó Remedios con una sonrisa cálida. «¿Lista?», preguntó Fernando. «Lista», respondí, subiéndome al asiento trasero. El banco estaba a 20 minutos. En el camino, Fernando repasó el plan.
Primero hablaremos con el director. Explicaremos la situación de fraude. Solicitaremos copias de todas las transacciones de los últimos 2 años. Luego cancelaremos cualquier autorización que tengan sobre tus cuentas. Cambiaremos contraseñas y finalmente configuraremos alertas de seguridad para prevenir fraudes futuros. Sonaba simple cuando lo decía así, pero mi estómago estaba hecho un nudo. Llegamos al CaixaBank justo cuando estaba abriendo. El edificio era moderno con grandes ventanales de cristal. Entramos y Fernando fue directo al mostrador de atención al cliente. Necesitamos hablar con el director de la sucursal. Es un asunto urgente de fraude bancario. La empleada, una mujer joven con aspecto profesional, nos miró seria. Un momento, por favor. Desapareció detrás de unas puertas. 5 minutos después, regresó con un hombre de unos 50 años. Traje gris, expresión amable. Soy Marcos Jiménez, el director de la sucursal. ¿En qué puedo ayudarles? Fernando extendió su mano. Soy Fernando Ibáñez, abogado. Represento a la señora Ana María Ruiz en un caso de fraude financiero. Marcos nos condujo a una oficina privada. Cerró la puerta. Por favor, explíquenme la situación. Fernando habló primero presentando el caso de manera clara y profesional. Luego fue mi turno. Mi voz temblaba al principio, pero gané fuerza mientras contaba todo. Los préstamos no autorizados. Las tarjetas de crédito abiertas a mi nombre. Las transferencias que no reconocía. Marcos escuchaba atentamente tomando notas. Su expresión se volvía más seria con cada detalle. ¿Tiene documentos que respalden esto?, preguntó. Coloqué las copias de los extractos bancarios fraudulentos sobre el escritorio. Marcos los revisó cuidadosamente. Esto es muy serio, dijo finalmente. Necesitaré que complete un informe formal de fraude. También revisaremos inmediatamente todas sus cuentas. La siguiente hora la pasamos en su ordenador revisando cada transacción. Su expresión se oscurecía más y más. Señora Ruiz, dijo después de un largo silencio. Hay múltiples irregularidades. Transferencias grandes a cuentas que usted no reconoce, retiros de cajeros automáticos lejos de su zona habitual, cargos recurrentes por servicios que dice que nunca contrató. ¿Cuánto?, pregunté con miedo de saber. Marcos hizo algunos cálculos. En los últimos 2 años, aproximadamente 38.000 euros han salido de sus cuentas en transacciones que usted no autorizó. ¿38.000 euros? Me sentí mareada. Remedios me sujetó el brazo. Y esto, continuó Marcos señalando su pantalla. Esta es una solicitud de préstamo hipotecario pedida hace 2 semanas por 50.000 euros, usando su casa como garantía. Nunca autoricé eso, lo sé. Y la firma en la solicitud es sospechosa, parece falsificada. Marcos me mostró el documento digital. La firma se parecía a la mía, pero había diferencias sutiles. Javier tiene acceso a mis documentos. Pudo haberla copiado, dije. Eso constituye falsificación, un delito grave. Marcos miró a Fernando. ¿Procederán legalmente? Sí, respondió Fernando con firmeza. Presentaremos cargos penales. Marcos asintió. Voy a congelar ese préstamo inmediatamente, no será procesado, e iniciaré el protocolo de fraude para recuperar los fondos robados de sus cuentas. Otra hora se fue llenando formularios, firmando declaraciones, cambiando contraseñas, cancelando autorizaciones. Marcos eliminó el nombre de Javier de todas mis cuentas. Ya no tenía acceso. Ya no podía tocar mi dinero. Las tarjetas de crédito abiertas a mi nombre sin autorización serían canceladas. Las deudas serían disputadas. No es responsable de pagar cargos fraudulentos, explicó Marcos. Y el dinero que ya tomaron los 38.000 euros, el banco lanzará una investigación. Si se confirma el fraude, que parece altamente probable, su hijo y su nuera tendrán que devolverlo, con intereses o enfrentar cargos penales. Salimos del banco 3 horas después. Yo llevaba una carpeta gruesa con copias de todo. Informes de fraude, extractos bancarios detallados, evidencia clara de cada delito. En el coche Remedios me abrazó. Lo hiciste también, Ana María. Esto es solo el comienzo, dijo Fernando. Ahora viene la parte difícil. Confrontarlos. ¿Cuándo?, pregunté. Cuando estés lista. Pero te sugiero que sea pronto, antes de que descubran que fuiste al banco. Miré por la ventana. Las calles pasaban veloces, gente normal viviendo vidas normales, familias que realmente se amaban.
Quiero hacerlo hoy, dije de repente, esta noche cuando vuelvan del trabajo, o de donde sea que vayan a fingir que trabajan. Fernando sonrió. No era una sonrisa feliz, era una de aprobación, de respeto. Entonces esta noche será. Regresamos a casa alrededor del mediodía. Javier y Cristina no estaban. Habían salido. Remedios y Fernando entraron conmigo. Miraron los dos frigoríficos, las etiquetas con el nombre de Cristina, los lujos por toda la casa, la ropa cara, los electrodomésticos nuevos. Todo esto, dijo Fernando, señalando alrededor, fue comprado con dinero robado. Es toda evidencia. Sacó su móvil y comenzó a tomar fotos de los frigoríficos, de las cajas de ropa de diseño en el dormitorio principal, de los recibos que encontramos, de todo. Necesitamos documentar el estilo de vida que mantienen versus los ingresos que dicen tener, explicó. Esto prueba que están viviendo con fondos ilícitos. Pasamos la tarde preparando la confrontación. Fernando escribió puntos clave. Remedios hizo té y me obligó a comer algo. A las 5 de la tarde el plan estaba listo. A las 6 escuchamos el coche llegar. Remedios y Fernando se posicionaron en el salón. Yo me paré frente a la puerta. Javier y Cristina entraron riendo. Se congelaron cuando vieron a los visitantes. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Javier, su tono inmediatamente defensivo. «Sentaos», dije. Mi voz era más firme de lo que esperaba. «Mamá, ¿qué es esto?». «¿Quién es él?», Michelle señaló a Fernando. «Soy Fernando Ibáñez, asesor legal de la señora Ruiz». El color se fue del rostro de Javier. «¿Asesor legal, mamá?». «¿Qué hiciste?», respiré hondo. Este era el momento. No había vuelta atrás. Descubrí todo, Javier. Todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier y Cristina se quedaron congelados en la entrada, sus rostros cambiando del shock a la confusión y finalmente al miedo mal disimulado. «¿Descubriste qué?», preguntó Cristina intentando sonar indignada, pero su voz se quebró. Fernando se levantó. Tenía esa presencia que solo los abogados experimentados poseen. Autoridad sin necesidad de gritar. Señor Javier Ruiz Moreno y señora Cristina Valverde están siendo acusados de fraude financiero, robo, falsificación de documentos y abuso a personas mayores. Javier soltó una risa nerviosa. «Que esto es ridículo». «Mamá, ¿qué les dijiste a estas personas?». «La verdad», respondí. «Les dije la verdad que habéis estado ocultando». «¿Qué verdad? No he ocultado nada». Fernando abrió su maletín y sacó documentos. Los colocó sobre la mesa de café uno por uno como un fiscal presentando evidencia. Tarjeta de crédito de Capital One, abierta a nombre de Ana María Ruiz el 15 de marzo del año pasado. Saldo actual 14.800 euros. ¿Autorizó usted esta tarjeta, señora Ruiz? No respondí con firmeza. «Eso fue un error del banco», gritó Javier. «Iba a decírtelo, mamá». «¿Cuándo?», pregunté. «Cuando ya no pudieras pagarla», Fernando continuó. «Préstamo personal del Banco de Santander. 5.000 euros solicitados a nombre de Ana María Ruiz hace un año. Dinero transferido a la cuenta de Javier Ruiz. ¿Autorizó usted este préstamo o no?». Cristina dio un paso adelante. «Ana María, estás confundida. Firmaste esos papeles, te lo explicamos todo». «Me lo explicasteis», mi voz subió de volumen. ¿Cuándo pusisteis papeles delante de mí y me dijisteis que firmara sin leer?» «Te explicamos todo», insistió Cristina. «Eso es mentira», intervino Remedios desde su silla. «Las he oído. Sé cómo operan». Cristina miró a Remedios con odio puro. «Tú, vieja entrometida, esto es culpa tuya. Le metiste ideas en la cabeza». «Nadie me metió nada en la cabeza», dije. «Vosotros me mostrasteis quiénes sois realmente». Fernando sostuvo otro documento. Solicitud de préstamo hipotecario contra la propiedad de calle Sueca 28. Firma falsificada. «Esto es un delito federal». Javier se puso completamente pálido. «Ese préstamo era para inversión, para hacer crecer el dinero para todos nosotros. Para todos nosotros exploté. Volviste del hospital y pusiste un frigorífico separado aquí porque mi comida no era lo suficientemente buena para vosotros. Eso no tiene nada que ver». «Tiene todo que ver. Muestra exactamente cómo me veis».
como basura, como algo que explotar hasta que muera. Nadie dijo eso. Sí lo dijeron, dijo Remedios con calma. Las escuché. La noche que ella volvió del hospital, Cristina le dijo a Javier: «Ya no falta mucho. Cuando la vieja se muera, este piso será nuestro. Vale 200.000 euros». Cristina se giró hacia Remedios furiosa. «Eso es mentira». «Nunca dije eso». «Sí lo dijiste», confirmó Remedios tranquilamente. Y Javier respondió: «Espero que se apresure. Estoy cansado de fingir que me importa». Las palabras cayeron como bombas. Javier abrió la boca, pero no salió nada. Sus ojos se llenaron de pánico. Eso fue sacado de contexto», tartamudeó finalmente. «¿Qué contexto justifica desear la muerte de tu madre?», pregunté, las lágrimas cayendo libremente ahora. «Mamá, yo no quiero que mueras». «Por supuesto que no, pero quieres mi casa, mi dinero, todo lo que me queda. Eso es diferente». «No es diferente, no. Tú me robaste, me mentiste, me explotaste y estabas esperando que muriera para quedarte con lo poco que poseo». Fernando retomó el control. «Tenemos toda la documentación del banco. 38.000 euros retirados fraudulentamente de las cuentas de la señora Ruiz en los últimos 2 años. Retiros no autorizados. Transferencias inexplicables. Cargos por servicios que nunca contrató. Yo estaba gestionando sus finanzas porque ella me lo pidió», gritó Javier desesperado. «Gestionar finanzas no significa robar», respondió Fernando fríamente. «Y definitivamente no incluye abrir cuentas de crédito no autorizadas». Cristina cambió de táctica. Se derrumbó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Comenzó a llorar. Lágrimas dramáticas, sollozos exagerados. «No puedo creer que nos estés haciendo esto, Ana María. Después de todo lo que sacrificamos por ti, vivimos en esta casa horrible para cuidarte. Dejamos nuestras vidas para estar aquí. Esta casa horrible que querían robarme, pensé. No estábamos intentando robarla, solo estábamos asegurando nuestro futuro». A mi costa terminé. Javier se pasó las manos por el pelo. Estaba sudando. Sus ojos buscaban una salida, una explicación, cualquier cosa. «Mamá, podemos arreglar esto. Devolveremos todo poco a poco. Pero no hagas esto. No involucres abogados. No destruyas a tu propia familia». «Destruir mi familia», repetí incrédula. «Yo la estoy destruyendo. ¿No vosotros? Los que me robasteis, mentisteis y me tratasteis como un peso muerto». «Estábamos desesperados», gritó Cristina. «¿Crees que queríamos vivir así? En esta casa vieja con una pensionista que apenas sobrevive. Entonces, ¿por qué no os fuisteis? Nadie os obligó a quedaros, porque no teníamos a dónde ir». Cristina se levantó, sus lágrimas desaparecidas, reemplazadas solo por rabia. «¿Sabes cuánto cuesta un alquiler? ¿Sabes lo difícil que es conseguir trabajo? No teníamos opción. Siempre hay una opción. La opción era no robarme, no explotarme». Fernando intervino de nuevo. «Tenéis 2 opciones. Primera, devolvéis cada céntimo robado más intereses. Salís de esta casa inmediatamente. Firmáis un acuerdo legal reconociendo el fraude y aceptando un plan de devolución. No presentamos cargos penales». «¿Y la segunda?», preguntó Javier, su voz muerta. «La segunda es que presentamos cargos penales. Fraude, falsificación, abuso a personas mayores. Os enfrentáis a entre 2 y 6 años de prisión según el Código Penal español. Antecedentes penales. Vuestras vidas arruinadas». El silencio volvió. Pesado, sofocante. Cristina fue la primera en hablar. «No tenemos 38.000 euros, ni siquiera cerca. Entonces empezad a conseguirlos», dijo Fernando. «Vended todo lo que comprasteis con dinero robado. La ropa, los zapatos, la electrónica, todo. Eso no traerá ni 10.000, protestó ella. Entonces conseguid trabajos reales, 2 trabajos si es necesario, y pagad mensualmente hasta que la deuda esté completamente cubierta». Javier continuó: «Fernando, tienes hasta mañana al mediodía para elegir. Opción 1 u opción 2. Javier se desplomó en una silla. Se veía destruido, pequeño, nada como el hijo que había criado. Mamá, dijo su voz rota:
¿De verdad vas a hacer esto? ¿Destruir a tu propio hijo? Tú te destruiste solo, Javier. Yo solo me estoy protegiendo. Soy tu hijo, tu única familia. Un hijo no roba a su madre, un hijo no desea su muerte, un hijo no la trata como basura. Te queremos, no me queréis, queréis mi dinero, queréis mi casa. Nunca me quisisteis, quizás cuando eras un niño pequeño, pero ese niño murió hace mucho tiempo. Javier comenzó a llorar, lágrimas reales esta vez, sollozos de alguien que finalmente entendía que había perdido todo. Por favor, mamá, por favor no hagas esto. Miré a mi hijo llorando. Parte de mí, la parte que lo había llevado en brazos cuando era bebé, la parte que lo había cuidado cuando estaba enfermo, la parte que había sacrificado todo por él, quería ceder. Quería abrazarlo y decir que todo estaría bien. Pero otra parte, la nueva parte, la parte que había despertado en ese hospital, conocía la verdad. Si cedía ahora, todo continuaría. El abuso, la explotación, la crueldad. Tenéis hasta mañana al mediodía para decidir, dijo Fernando. Opción 1 u opción 2. Pero os vais de esta casa de cualquier manera. Hoy chilló Cristina. ¿A dónde se supone que vamos? Ese no es mi problema, respondí, tal como no fue vuestro problema dónde dormiría yo cuando me quitasteis mi habitación. Fernando sacó unos papeles finales. Esta es una notificación de desahucio inmediato. Tenéis 2 horas para empacar vuestras pertenencias personales e iros. Esto es ilegal, gritó Cristina. No lo es. Esta es la casa de la señora Ruiz. Vosotros sois ocupantes no autorizados. Legalmente puedo llamar a la policía ahora mismo para escoltaros fuera. Javier me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor. Pero no dije nada. No podía. Si hablaba, me rompería. Remedios se acercó y tomó mi mano. Su apoyo silencioso me dio fuerza. El tiempo corre, dijo Fernando, revisando su reloj. 2 horas. Cristina corrió escaleras arriba. Javier la siguió más lentamente, mirándome una última vez. En sus ojos vi muchas cosas: rabia, miedo, dolor. Pero no vi arrepentimiento genuino, y eso me lo dijo todo. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. Escuché sus movimientos arriba, cajones abriéndose violentamente, armarios siendo vaciados, Cristina gritando, Javier respondiendo con voz rota, el sonido de cosas siendo tiradas con rabia. Remedios, Fernando y yo nos quedamos en el salón, esperando, vigilando, asegurándonos de que no se llevaran nada que no les perteneciera. ¿Estás bien?, preguntó Remedios, apretando mi mano. No lo estaba. Estaba destrozada por dentro. Pero también sentía algo extraño, algo que no había sentido en años. Estaba recuperando mi dignidad. Estaré bien, respondí. Después de 40 minutos, Cristina bajó arrastrando una maleta. Su cara estaba roja de llorar o de rabia. Probablemente ambas. Necesito sacar cosas de la cocina. Mis utensilios, mis platos. Los platos pertenecen a la casa, dije con firmeza. No te llevas nada que estuviera aquí antes de que llegaras. Compré esos platos, con dinero robado. Se quedan. Cristina me miró con odio puro. Eres una vieja miserable. Arruinaste la vida de tu hijo. Lo arruinaste de niño con tu pobreza y ahora lo arruinas de adulto con tu egoísmo. Cada palabra estaba diseñada para herirme, para hacerme dudar, para destruirme, pero ya no funcionaba. No, vosotros arruinasteis vuestras propias vidas con vuestras decisiones. Yo solo me estoy protegiendo. Protegiendo, Cristina soltó una risa histérica. ¿De qué? De tu propia familia acabarás sola, Ana María. Completamente sola, porque eso es lo que eres, una vieja amargada que aleja a todos. Prefiero estar sola que rodeada de ladrones. Cristina abrió su frigorífico con furia, el frigorífico con sus etiquetas. Empezó a sacar cosas, botellas de vino, quesos caros, carnes. Lo metió todo en bolsas. Esto es mío. Lo compré con mi dinero. Adelante, dije, llévatelo todo. Fernando observaba cada movimiento, tomando notas, fotografiando lo que se llevaban. Todo documentado. Javier bajó con 3 maletas grandes. Se veía envejecido como si hubiera perdido 10 años en 2 horas. Mamá, por última vez, reconsidera.
Somos familia. La familia no roba. Cometimos errores, sí lo admito, pero podemos arreglarlo. Dame una oportunidad. Te di miles de oportunidades. Las desperdiciaste todas. Empezó a llevar las maletas hacia la puerta. Cristina todavía estaba vaciando el frigorífico, decidida a llevarse hasta el último trozo de comida. Cuando terminó, el frigorífico nuevo estaba completamente vacío. Solo quedaban las etiquetas con su nombre. Cristina, Cristina, Cristina. Recordatorios de su arrogancia. Hicieron 3 viajes más. Ropa, zapatos, electrónica, la televisión gigante que habían comprado. Cargaron todo en el coche. En el último viaje, Javier se detuvo en la puerta. Me miró una última vez. Algún día te arrepentirás de esto, mamá. Cuando estés sola en esta casa vacía. Cuando no haya nadie para cuidarte. Cuando te des cuenta de que nos necesitabas. No os necesito. Nunca lo hice. Solo necesitaba que me respetarais. Y nunca lo hicisteis. Cristina pasó junto a él cargando la última bolsa. Vámonos, Greg. Este lugar huele a pobreza y resentimiento. Javier la siguió. El coche estaba lleno de sus pertenencias. Subieron. El motor arrancó. Los vi alejarse por la ventana. El coche desapareció al doblar la esquina. Y así, después de un año de pesadilla, se habían ido. Mis piernas cedieron. Me senté en el sofá y las lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza. Eran de liberación, de alivio, de dolor, todo mezclado en un sollozo profundo que venía del núcleo de mi ser. Remedios me abrazó. Se acabó. Se fueron. ¿Hiciste lo correcto? Fernando añadió. Sé que duele, pero hiciste lo correcto. Lloré durante 10 minutos. Dejé salir todo, años de dolor, de humillación, de abuso silencioso. Cuando finalmente me calmé, miré alrededor. La casa era un desastre. Cajones abiertos, cosas esparcidas, huellas de su presencia por todas partes. Pero era mía de nuevo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Fernando abrió su maletín. Ahora esperamos su decisión. Mañana al mediodía sabremos si eligen la opción 1 o la opción 2. Y si no responden, entonces automáticamente procedemos con los cargos penales. Ya tenemos todo. El banco presentará su propia denuncia por fraude. Esto es serio, Ana María. Muy serio. Asentí. Parte de mí, la parte maternal que nunca moriría completamente, esperaba que Javier eligiera la opción correcta, que admitiera su culpa, que devolviera lo que robó, que al menos intentara redimirse. Pero otra parte conocía la verdad. Javier y Cristina solo lamentaban haber sido atrapados, no lo que hicieron. Remedios se quedó conmigo esa noche, no me dejó estar sola, hizo la cena, ordenamos un poco la casa, hablamos de cosas triviales, sus plantas, el tiempo, todo menos lo que acababa de pasar. Cuando finalmente fui a dormir por primera vez en un año, dormí en mi propia habitación. Habían dejado la cama sin hacer. Las sábanas todavía olían al perfume de Cristina. Pero era mi habitación, mi espacio. Cambié las sábanas, abrí las ventanas para que entrara aire fresco, limpié las huellas de su presencia. Cuando me acosté en mi cama, en mi habitación, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. A la mañana siguiente desperté con el sol entrando por la ventana de mi habitación. Mi habitación, no el cuarto pequeño del fondo. Mi dormitorio matrimonial donde había dormido con Bernardo durante tantos años. Remedios ya estaba en la cocina haciendo el desayuno. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Mejor que en meses, respondí honestamente. Desayunamos juntas, huevos tostadas, café. Simple pero delicioso. ¿Crees que responderán antes del mediodía?, pregunté. Remedios se encogió de hombros. No lo sé. Pero si no lo hacen, Fernando está listo para proceder. Las horas pasaron lentamente. 10 de la mañana. 11. 11:30. A las 12 menos 10 mi móvil sonó. Era un número desconocido. Diga, mamá. La voz de Javier sonaba diferente, cansada, derrotada. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Puedo ir a casa, solo yo. Cristina se quedó donde estamos. Miré a Remedios. Ella asintió. Ven. Pero Fernando estará presente. Vale.
Colgué y llamé a Fernando. Llegó en 15 minutos. A las 12:05 Javier tocó el timbre. Abrí la puerta. Se veía terrible. Bolsas profundas bajo los ojos, ropa arrugada, pelo sin peinar. Entramos al salón y nos sentamos. Fernando tenía su libreta lista. Acepto la opción 1, dijo Javier sin preámbulos. ¿Firmarás el acuerdo? Reconocerás el fraude. ¿Te comprometerás a devolverlo todo?, preguntó Fernando. Sí, todo, pero necesito tiempo. No tengo el dinero ahora mismo. ¿Cuánto tienes? Nada. 0. Lo gastamos todo. Fernando hizo algunos cálculos rápidos en su libreta. 38.000 euros más 5% de interés anual son aproximadamente 40.000 euros. Si pagas 500 euros al mes, tardarás casi 8 años. No tengo trabajo. No puedo comprometerme a 500 ahora mismo. Entonces consigue un trabajo. 2 trabajos, si es necesario. Esto no es negociable. Javier se pasó las manos por la cara. Cristina me dejó. Cuando le dije que aceptaría la opción 1 me llamó cobarde y se fue. No sé dónde está. No sentí lástima. No sentí nada. Eso es entre tú y ella. El acuerdo es contigo. Ella enfrentará su propio proceso legal. Lo sé. Javier me miró directamente por primera vez. Mamá, lo siento. De verdad lo siento. No me interesan tus disculpas. Me interesa que devuelvas lo que robaste. Lo devolveré todo. Lo juro. Fernando sacó documentos. Firma aquí. Y aquí. Y aquí. Javier firmó sin leer. Su mano temblaba. Pagarás 300 euros al mes hasta que consigas empleo estable. Luego 500. El primer pago vence en 30 días. Si te pierdes un solo pago, presentaremos cargos penales inmediatamente. Entendido. Terminamos el papeleo en silencio. Cuando estuvo hecho, Javier se quedó sentado como esperando algo. Algo más, pregunté. ¿Podemos alguna vez arreglar esto? Nuestra relación, miré a mi hijo, mi único hijo, el bebé que había llevado, el niño que había criado, el hombre que me había traicionado. No lo sé, Javier. Honestamente, no lo sé. Se levantó despacio. Caminó hacia la puerta y se detuvo. Te quiero, mamá. Sé que no lo crees, pero te quiero. No respondí. Lo dejé irse. Cuando la puerta se cerró, solté el aliento que había estado conteniendo. Ya está, dijo Fernando. Firmó. Está legalmente obligado. Y Cristina, ella, enfrentará su propio proceso. El banco la perseguirá por las tarjetas fraudulentas. No escapará. La justicia estaba en movimiento, lenta pero inevitable. Pasaron 3 meses desde ese día. 3 meses de reconstrucción, de sanación, de aprender a vivir de nuevo. Javier hizo el primer pago, exactamente 300 euros. Llegó vía transferencia bancaria, sin nota, sin mensaje, solo el dinero. Pagó el segundo mes. Y el tercero, no hablamos. No nos vimos, solo había esa transferencia mensual que llegaba puntualmente, prueba de que al menos estaba intentando remediar lo que destruyó. Cristina, por otro lado, desapareció completamente. El banco inició acciones legales contra ella. Había una orden de busca y captura por fraude, pero nadie sabía dónde estaba. Probablemente huyó a otra ciudad, quizás a otra comunidad autónoma. No me importaba. Mientras no volviera a mi vida, podía estar en cualquier parte. La casa lentamente se convirtió en mía de nuevo. Remedios me ayudó a redecorar. Pintamos las paredes de un color crema cálido. Compramos cortinas nuevas con pequeños estampados florales. Reorganizamos los muebles. El frigorífico nuevo, el que tenía las etiquetas de Cristina, lo vendí. Un vecino lo compró por buen precio. Con ese dinero compré plantas para el balcón. Rosas, lavanda, girasoles. Mi vieja nevera se quedó sola en la cocina como debería haber estado desde el principio, y la llené con comida que me gustaba. Frutas frescas, verduras, un trozo de tarta los domingos. Remedios se convirtió en más que una vecina, se convirtió en familia, la familia que elegí. Tomábamos té cada tarde, caminábamos por los jardines del Real los sábados, veíamos películas viejas los domingos.
¿Sabes cuál es la mejor parte de todo esto?, me preguntó un día mientras regábamos las plantas juntas. ¿Que recuperaste tu sonrisa? Tenía razón. Había empezado a sonreír de nuevo, a reír, a sentir alegría genuina. El dinero que el banco recuperó fue depositado en mi cuenta. No todo, pero una porción significativa. 18.000 euros que fueron devueltos después de la investigación. El resto vendría a través de los pagos de Javier durante los próximos años. Con ese dinero arreglé cosas en la casa que habían estado rotas durante años. El techo que goteaba, la tubería del baño, la puerta del garaje. Cosas prácticas que me daban tranquilidad. También aparté algo para emergencias. Había aprendido mi lección. Nunca más sería vulnerable financieramente. Fernando todavía me visitaba ocasionalmente. Siempre profesional, pero también cálido. Me ayudó a organizar mis documentos legales. Creó un testamento real y protegido que nadie podía manipular. Tu casa irá a quien tú decidas, explicó. Y he puesto protecciones para que nadie pueda cambiar esto sin tu presencia física y una evaluación de capacidad mental. Gracias, Fernando, por todo. Es un honor ayudarte, Ana María. Eres más fuerte de lo que te das cuenta. Quizás tenía razón. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. La fuerza para poner límites, para decir no, para protegerme. Un día, 4 meses después de todo, estaba en el jardín podando las rosas cuando vi un coche aparcar frente a mi casa. Mi corazón se aceleró. Javier, Cristina. Pero no. Era una mujer joven de unos 30 y tantos, con un niño pequeño de la mano. Se acercó tímidamente. Señora Ruiz, sí soy yo. Me llamo Nuria Castillo. Soy... Bueno, esto es difícil de decir. Soy la novia de Javier. El mundo se detuvo por un segundo. Me lo contó todo. Sobre lo que hizo. Sobre cómo te hirió. Nuria bajó la mirada. Quería que supieras que está cambiando. De verdad. Tiene 2 trabajos ahora. Está pagando sus deudas. Va a terapia. No sabía qué decir. No estoy aquí para pedirte que lo perdones, continuó Nuria. Sé que esa es tu decisión. Solo quería que supieras que lo está intentando, que está tratando de ser mejor. Por su hijo. Miré al niño. Debía tener unos 4 años. Ojos grandes y curiosos. Eres mi abuela, dijo el pequeño. Mi corazón se rompió y se sanó al mismo tiempo. Sí, pequeño, soy tu abuela. Nuria sonrió suavemente. No tienes que decidir nada ahora, solo quería que lo supieras. Se fueron después de unos minutos. Pero ese encuentro me dejó pensando durante días. ¿Podría perdonar alguna vez a Javier? No lo sabía. El daño había sido profundo. La traición todavía cortaba hondo. Pero ahora había un nieto, un niño inocente, que no tenía culpa de nada. Remedios me encontró llorando esa tarde. Le conté todo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé. Parte de mí quiere cerrar esa puerta para siempre. La otra parte recuerda que Javier fue un buen niño una vez, antes de que todo se torciera. No tienes que decidir hoy, ni mañana. Tómate tu tiempo. Y eso hice. Me tomé mi tiempo. 2 meses después, en mi cumpleaños 69, recibí una carta. Era de Javier, escrita a mano, varias páginas. En ella no pedía perdón. No se justificaba, simplemente hablaba de su proceso, su terapia, su trabajo, su relación con su hijo, sus arrepentimientos. Al final escribió: no espero que me perdones, mamá, no lo merezco. Solo quiero que sepas que cada día intento ser el hombre que tú criaste, el que se perdió durante tanto tiempo. Te quiero, siempre te he querido, aunque mis acciones dijeran lo contrario. Puse la carta en un cajón. No respondí. No estaba lista todavía, pero no la tiré tampoco. Pasó otro mes. Remedios organizó una pequeña fiesta en mi casa. Invitó a vecinos amigas de su club de lectura. La casa se llenó de risas, de calor humano, de gente que genuinamente disfrutaba de mi compañía. Miré alrededor y me di cuenta de algo. No estaba sola. Cristina había dicho que acabaría sola, pero se equivocaba. Estaba rodeada de personas, de afecto real, de respeto genuino. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi habitación, en mi casa, mi hogar.
Pensé en todo el viaje, desde esa horrible noche cuando volví del hospital y encontré ese frigorífico divisorio, desde la humillación, el abuso, la traición, hasta este momento, libre, digna, en paz. Había aprendido tantas lecciones difíciles, que el amor no puede venir con condiciones, que la familia no es solo sangre, que poner límites no es egoísmo, es supervivencia, que pedir ayuda no es debilidad, es coraje. Había aprendido que merecía respeto, que mi vida tenía valor, que mi bienestar importaba, y lo más importante, había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderte, nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Tomé mi móvil y escribí un mensaje corto. Javier, recibí tu carta. No estoy lista para verte todavía, pero me gustaría conocer a Bernardo formalmente, cuando tú y yo estemos preparados para hablar como adultos, sin mentiras, sin manipulación, solo honestidad. Piénsalo. Envié el mensaje antes de poder arrepentirme. No era perdón. Todavía no. Quizás nunca sería perdón completo, pero era un primer paso. Era algo. Su respuesta llegó minutos después. Gracias, mamá. Cuando estés lista, sin presión. Te quiero. Apagué el móvil y miré por la ventana. La luna brillaba sobre Valencia, sobre Ruzafa, sobre mi barrio. Las flores que había plantado se mecían con la brisa. Mañana sería otro día, con sus desafíos, sus alegrías, sus sorpresas, pero lo enfrentaría desde un lugar diferente, desde mi fuerza, desde mi paz, porque había aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera familia no es la que te hace sentir pequeña, es la que te ayuda a crecer. El amor real no explota, apoya, y a veces el mayor coraje es simplemente decir basta. Me fui a dormir esa noche sintiendo algo que no había sentido en años, esperanza, no esperanza de volver al pasado, ese pasado estaba muerto, pero esperanza de construir un futuro, uno donde yo importara, donde mi voz fuera escuchada, donde mis límites fueran respetados. Y mientras me quedaba dormida, sonreí, porque finalmente, después de todo ese tiempo, había vuelto a casa, no a una casa física, sino a mí misma. Y esa era la mayor victoria de todas. Era una tarde de primavera en Valencia. El sol brillaba sobre Ruzafa, los naranjos en las calles estaban en flor, yo estaba en mi balcón regando mis plantas. Las rosas habían crecido hermosas, la lavanda perfumaba el aire, Remedios regaba sus plantas en el balcón de al lado. ¿Qué tal tu día?, preguntó. Tranquilo. Perfecto. Y lo era. Mi vida se había vuelto tranquila. Predecible. Mía. Javier seguía pagando religiosamente cada mes. 300 euros. Luego, hace 2 meses, consiguió un trabajo mejor. Ahora pagaba 500. Nos habíamos visto una vez. Un encuentro breve en un café neutral, con Fernando presente como mediador. Fue difícil, doloroso, pero necesario. Hablamos. Realmente hablamos. Sin gritos, sin acusaciones. Solo 2 adultos enfrentando una verdad horrible. Javier admitió todo, sin excusas, sin culpar a nadie más. Y yo le dije cómo me había hecho sentir. Todo el dolor, toda la traición. No hubo reconciliación mágica, no hubo abrazo emotivo, pero hubo algo, un entendimiento, un reconocimiento de que lo que pasó fue real, fue terrible y tendría consecuencias duraderas. Conocí a mi nieto Bernardo, un niño dulce de 4 años con los ojos de su abuelo. Lo vi 3 veces, encuentros cortos, cuidadosos. Nuria siempre estaba presente, era una buena mujer, paciente, amable. Estoy ayudando a Javier a ser mejor, me dijo una vez. Pero entiendo si nunca puedes perdonarlo completamente. Aprecié su honestidad. En cuanto a Cristina, finalmente la encontraron. En Barcelona, viviendo con un nombre falso, fue arrestada, enfrentó cargos, recibió 2 años de prisión y 5 años de libertad condicional. Nunca intentó contactarme, ni siquiera para disculparse. Y yo dejé de pensar en ella. Algunas personas no merecen espacio en tu mente.
Mi vida ahora era simple, hermosa en su simplicidad. Café con remedios cada tarde. Paseos por el mercado de Ruzafa cada sábado. Visitas a los jardines del Real. Fernando se convirtió en un amigo cercano. Cenábamos juntos una vez al mes, hablábamos de libros de Valencia de la vida. Mi salud mejoró. El dolor crónico de espalda disminuyó. La artritis era manejable. Tenía 70 años ahora. No era joven, pero me sentía viva. El timbre sonó. Bajé del balcón y abrí la puerta. Era Javier, con Bernardo de la mano. «Hola, mamá. Sé que no teníamos cita, pero Bernie quería verte». «¿Está bien?» Miré a mi nieto. Sostenía un dibujo en su mano. «Es para ti, abuela». Lo hice en el cole. Era un dibujo de una casa, con flores, y dos figuras, una grande, una pequeña. «Abuela y yo», decía en letras torcidas. Mi corazón se derritió. «Es hermoso, cariño». «Gracias». «¿Podemos pasar?», preguntó Javier. «Solo un rato». Dudé. Luego asentí. Entraron. Bernie corrió directo al balcón a ver las flores. Javier y yo nos quedamos en la cocina, incómodos. Pero ahí. «¿Cómo estás?», preguntó. «Bien». «¿Y tú mejor?» «El trabajo va bien. La terapia ayuda». Silencio. «Mamá, sé que nunca podré compensar lo que hice. Sé que rompí algo que quizás nunca se arregle completamente. Lo sé. Pero quiero que sepas que lo intento. Cada día. Ser mejor. Ser el hijo que merecías». Miré a mi hijo, vi las canas que empezaban a aparecer, las arrugas alrededor de sus ojos, el peso de sus errores en sus hombros. «Aprecio que lo intentes», dije finalmente. No era perdón. Todavía no. Pero era algo. Bernie volvió corriendo. «Abuela». «¿Puedo regar las flores?» «Claro que sí, cariño». Lo llevé al balcón. Le di la regadera pequeña, le enseñé cómo regar sin ahogar las plantas. Él reía. Feliz, inocente, y en ese momento mirándolo me di cuenta de algo. El pasado no podía cambiarse, el daño estaba hecho, pero el futuro todavía estaba por escribirse. Quizás nunca tendría con Javier lo que una vez tuvimos, esa confianza ciega, ese amor incondicional. Pero quizás podríamos construir algo nuevo, algo diferente, algo basado en honestidad, en límites claros, en respeto mutuo, o quizás no, y estaba bien. Ambas opciones estaban bien, porque había aprendido la lección final. Mi felicidad no dependía de Javier, no dependía de nadie más, dependía de mí, de mis elecciones, de mi capacidad de protegerme, de amarme. Esa tarde, después de que Javier y Bernie se fueron, me senté en mi balcón. Remedios salió al suyo. «¿Todo bien?» «¿Todo bien?», respondí. Y lo era. El sol se ponía sobre Valencia. Las calles de Ruzafa se llenaban de vida. Gente paseando, niños jugando, vecinos charlando, mi barrio, mi ciudad, mi hogar. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire olía a azahar, a primavera, a nuevos comienzos. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo me sentí completamente en paz. No porque todo estuviera perfecto, no lo estaba, sino porque yo estaba bien conmigo misma, con mis decisiones, con mi vida. Había sobrevivido, había luchado, había ganado. No la guerra contra Javier y Cristina, sino la guerra por mi propia dignidad. Y esa era la única guerra que realmente importaba. Abrí los ojos y sonreí. Mañana sería otro día, con sus propios desafíos, pero lo enfrentaría como siempre, desde mi fuerza, desde mi verdad, desde mi hogar, porque finalmente después de 70 años de vida había aprendido la lección más importante, que el hogar no es un lugar, es un sentimiento, y yo, Ana María Ruiz, finalmente había encontrado el mío.